Esta es la historia de cómo una noche de tormenta cambió el destino de dos almas solitarias para siempre. La lluvia golpeaba el techo de madera podrida como si el cielo estuviera furioso con la tierra, y el viento aullaba promesas de destrucción que hacían temblar las paredes de la vieja cabaña. Mateo miró a su pequeña hija, Rosita, que dormía ajena al peligro de perderlo todo, y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos por la impotencia. Pero en medio de esa oscuridad, un grito ahogado, casi imperceptible, rompió el sonido del trueno. Mateo, un hombre gigante de manos callosas y corazón herido, tomó su viejo farol de aceite y salió a la tormenta, sin saber que lo que encontraría en el barro no solo salvaría su granja, sino que sanaría su alma. Allí, tirada como un ángel caído y empapado, estaba ella. Una mujer prohibida, una belleza que no pertenecía a su mundo de pobreza, pero que esa noche sería suya de una manera que ningún dinero podría comprar. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y escribir ahí abajo desde donde está viendo y qué le pareció la historia cuando la termine. Que su vida esté llena de bendiciones si ya apretó el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, usted también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también bien picantes. De esta forma, usted nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón escrito IPAR, y después apretar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, vamos a comenzar. Era el año 1904 y la vida en el campo no perdonaba a los débiles, mucho menos a los que cargaban con la tristeza a cuestas como si fuera un saco de piedras. Mateo era un hombre que ocupaba mucho espacio en el mundo, con su 1,90 m de estatura, hombros anchos formados por años de levantar vigas y arar la tierra sin ayuda de bestias, y unos brazos que parecían troncos de roble. A sus 32 años, la vida le había golpeado más fuerte que cualquier martillo. Había perdido a su esposa hacía 3 años durante el parto de su pequeña Rosita, y desde entonces se había convertido en madre y padre a la vez, luchando contra las sequías, las plagas y los banqueros que, como buitres, rondaban su propiedad esperando que cayera para devorar lo poco que le quedaba. Esa noche, la tormenta no era solo lluvia y viento, era el reflejo de su alma. La cosecha de maíz se había perdido hacía semanas y el señor Alarcón, el hombre más rico y despiadado del pueblo, le había dado un ultimátum: o pagaba la deuda antes del amanecer del lunes o él y la niña tendrían que irse, dejando atrás la tierra donde estaba enterrada su esposa. Mateo se pasó la mano por el rostro, sintiendo la barba áspera de varios días, y miró el fuego moribundo en la chimenea. ¿Qué voy a hacer, mi amor?, susurró mirando una vieja fotografía en el marco de la repisa. No puedo dejar que nuestra hija pase hambre. Fue entonces cuando el destino tocó a su puerta, o mejor dicho, colapsó cerca de sus tierras. Un sonido extraño, diferente al del ganado asustado, le hizo aguzar el oído. Era un lamento humano. Sin pensarlo 2 veces, porque Mateo era de esos hombres que actúan antes de medir el peligro cuando alguien necesita ayuda, se puso su grueso abrigo de lana, agarró el farol de queroseno y salió a la negrura de la noche. El barro le llegaba a los tobillos y la lluvia fría le golpeaba la cara como agujas de hielo. Caminó hacia el límite de su propiedad, cerca del viejo camino real que rara vez se usaba. La luz del farol apenas cortaba la oscuridad, pero fue suficiente para ver un bulto blanco tirado entre la maleza. Al acercarse, Mateo soltó un jadeo de sorpresa. No era un animal herido, ni un borracho del pueblo. Era una mujer. Y no cualquier mujer. Incluso cubierta de lodo y empapada hasta los huesos, se notaba que no pertenecía a ese lugar. Llevaba un vestido que parecía de seda fina, ahora desgarrado y sucio, y zapatos que valían más que toda su granja. Mateo se arrodilló a su lado, su enorme cuerpo haciendo de escudo contra la lluvia. ¿Señorita?, preguntó con su voz grave, tocándole el hombro con delicadeza, temiendo romperla con sus manos toscas. Ella no respondió. Estaba helada, temblando violentamente, con los labios azules. Mateo sabía que si la dejaba ahí un minuto más, la muerte se la llevaría. Sin dudarlo,
La levantó en brazos como si no pesara más que una pluma. La sostuvo contra su pecho ancho y cálido, sintiendo lo frágil que era ella en comparación con su propia robustez, y corrió de vuelta a la cabaña. Al entrar, pateó la puerta para cerrarla y dejó el mundo hostil afuera. El calor del interior los envolvió. Mateo la depositó con cuidado sobre su propia cama, la única cama decente de la casa, donde él dormía. Rosita seguía roncando suavemente en su pequeña cuna en la esquina, ajena al drama. Mateo avivó el fuego rápidamente, echando leños grandes para que las llamas rugieran y caldearan la habitación. Luego, se volvió hacia la mujer y se detuvo en seco. La luz del fuego iluminó su rostro pálido y Mateo sintió un golpe en el pecho. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida, con pestañas largas y negras que descansaban sobre sus mejillas y un cabello oscuro y revuelto que caía como una cascada sobre la almohada. Pero había un problema urgente: estaba empapada. La ropa mojada la mataría de neumonía si no se la quitaba de inmediato. Mateo tragó saliva, nervioso. Era un hombre decente, un caballero a la antigua, y la idea de desnudar a una extraña le parecía una falta de respeto, pero no tenía opción. «Perdóname, señora, es por tu bien», murmuró, pidiéndole perdón al aire. Con manos temblorosas, comenzó a desabrochar los botones de su vestido. Sus dedos grandes y torpes luchaban con la tela delicada, pero poco a poco fue retirando las capas de ropa mojada. Al descubrir su piel, Mateo tuvo que cerrar los ojos un momento y respirar hondo. La mujer tenía una figura que haría pecar a un santo, curvas suaves y piel de porcelana que contrastaban violentamente con la rudeza de su cabaña y de sus propias manos. La cubrió rápidamente con su colcha de lana más gruesa y puso la ropa de ella a secar frente al fuego. Luego, se sentó en una vieja silla de madera al lado de la cama, vigilando su respiración, rezando para que despertara. Pasaron horas. El silencio solo era roto por el crepitar del fuego y la lluvia afuera. Mateo se había quedado dormido en la silla, con la cabeza apoyada en la mano, cuando sintió un movimiento. Abrió los ojos y vio que ella lo miraba. Tenía unos ojos grandes, color miel, llenos de miedo y confusión. «No temas», dijo Mateo suavemente, levantando las manos para mostrarle que no tenía armas ni malas intenciones. «Estás a salvo. Te encontré en el camino, casi congelada». Clara, pues ese era su nombre, miró a su alrededor, desorientada. Recordaba la huida, el carruaje volcándose, el miedo de ser perseguida, y luego correr bajo la lluvia hasta que sus fuerzas fallaron. Miró al gigante que tenía enfrente. A pesar de su tamaño intimidante y su aspecto rudo, sus ojos oscuros transmitían una bondad infinita. Se dio cuenta de que estaba desnuda bajo las mantas y se ruborizó violentamente, llevándose la colcha hasta la barbilla. «Mi ropa», susurró con voz ronca. Estaba empapada. «La puse a secar», explicó Mateo, bajando la mirada respetuosamente. «No podía dejar que enfermaras. Soy Mateo. Esta es mi granja. Y esa pequeña que duerme allá es mi hija, Rosita. No te haré daño, te doy mi palabra de hombre». La mención de la hija pareció calmarla. Clara se relajó un poco. «Soy Clara», dijo, dudando si dar su apellido. Si este hombre sabía quién era su padre, tal vez intentaría pedir rescate. Pero al ver la pobreza de la cabaña, las paredes desnudas y los muebles remendados, algo le dijo que Mateo no sabía nada de su mundo. «¿Tienes hambre, Clara?», no fue una pregunta. Mateo se levantó, y Clara se asombró de lo alto que era. Parecía llenar la habitación con su presencia masculina. Él fue a la estufa y sirvió un plato de sopa de frijoles caliente, lo único que tenía. «No es comida de reyes, pero calienta el alma», dijo él, acercándose y sentándose en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso, y Clara sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Como ella estaba débil, Mateo tomó la cuchara y, con una delicadeza sorprendente, le dio de comer en la boca. Ese gesto, tan íntimo y maternal viniendo de un hombre tan viril, conmovió a Clara hasta las lágrimas. Nadie la había cuidado así. En su mansión, tenía sirvientes, sí, pero todo era frío y distante.
Su padre solo la veía como una moneda de cambio para sus negocios ferroviarios. Este desconocido, que no tenía nada, le estaba dando todo. Está deliciosa, dijo ella, y era verdad. Nunca una comida le había sabido tan bien. Mientras comía, sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Había una tensión en el aire, una electricidad que no venía de la tormenta. Mateo no podía dejar de mirar sus labios, y Clara se sentía extrañamente protegida y atraída por ese granjero. ¿De qué huías, Clara?, preguntó él de repente, dejando el plato vacío en la mesa de noche. Clara bajó la mirada, la tristeza sombreando su rostro. De una jaula de oro, confesó. Mi padre quiere casarme con un hombre al que detesto. Un hombre cruel que dobla mi edad, solo para fusionar sus compañías. Me escapé. Preferí morir en la tormenta que vivir muerta en vida al lado de ese monstruo. Mateo sintió una oleada de ira, pero no hacia ella, sino hacia los hombres que trataban a las mujeres como ganado. Él, que había amado tanto a su esposa y que daría la vida por la felicidad de su hija, no podía concebir tal crueldad. Nadie te va a llevar de aquí si tú no quieres, dijo Mateo con firmeza, y su voz sonó como un juramento. Mientras estés bajo mi techo, estás bajo mi protección. Clara lo miró, y el agradecimiento se convirtió en algo más intenso. La atmósfera en la cabaña cambió. El fuego estaba alto, y el calor se hacía sentir. Clara, bajo las mantas, se sentía vulnerable pero también audaz. ¿Y tú, Mateo?, preguntó ella. Se nota que estás solo. ¿Qué te falta, calor? Mateo la miró fijamente, sus ojos oscureciéndose. Hace mucho tiempo que estoy solo, Clara. Mi cama ha estado fría 3 años. Pero uno se acostumbra al frío cuando no tiene opción. Nadie debería acostumbrarse al frío, susurró ella. Una de sus manos salió de debajo de la manta y, con un atrevimiento que la sorprendió a ella misma, tocó la mano áspera de Mateo que descansaba sobre su pierna. El contacto fue eléctrico. Mateo sintió una descarga recorrerle la columna vertebral. La piel de ella era tan suave, y la de él tan dura. Clara, advirtió él con voz ronca, aunque no retiró la mano. No sabes lo que haces. Soy un hombre simple, un granjero arruinado. No tengo nada que ofrecerte más que mis manos y mi trabajo. Tienes más honor en un dedo que todos los hombres que he conocido en mi vida, respondió ella, inclinándose un poco hacia él. La manta resbaló ligeramente, mostrando el nacimiento de sus hombros desnudos. Mateo tragó saliva. La atracción era innegable, brutal. La soledad de ambos, la tormenta afuera y el fuego adentro creaban un mundo donde solo existían ellos dos. Eres hermosa, Clara, se le escapó a Mateo, su voz grave vibrando en el pecho de ella. Demasiado hermosa para un hombre como yo. Tal vez soy justo para un hombre como tú, replicó ella. Mateo, vencido por la tentación y la emoción del momento, levantó su mano y acarició la mejilla de Clara. Su pulgar rozó sus labios inferiores, y ella los entreabrió, soltando un suspiro que sonó a invitación. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para rechazarlo, pero ella no se movió. Al contrario, levantó el rostro buscando el suyo. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso suave. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de años de soledad por parte de él y de una vida de represión por parte de ella. Mateo gruñó suavemente y la atrajo hacia sí, envolviéndola con sus brazos fuertes, cuidando de no lastimarla pero reclamándola con pasión. Clara rodeó el cuello de él con sus brazos, enterrando sus manos en su cabello oscuro y revuelto. Mateo, gimió ella contra su boca, hazme olvidar el frío. Hazme olvidar todo. Te haré olvidar hasta tu nombre si me dejas, susurró él al oído de ella, con una voz cargada de deseo y promesa. Esa noche, la tormenta siguió rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña, el fuego de la pasión ardió más fuerte. No hubo malicia, solo dos adultos encontrando consuelo y placer en los brazos del otro, una conexión de piel y alma que sellaría su destino antes de que saliera el sol. Mateo la amó con una devoción e intensidad que Clara jamás imaginó posible,
haciéndola sentir mujer, diosa y dueña de su propio cuerpo por primera vez. Se dijeron cosas al oído, palabras dulces y atrevidas, promesas susurradas entre sábanas revueltas, descubriendo que el amor no entiende de clases sociales, solo de corazones que laten al mismo ritmo. A la mañana siguiente, la realidad golpeó tan fuerte como los rayos del sol que entraban por las rendijas de la madera. Mateo despertó primero, con el cuerpo de Clara entrelazado al suyo, su cabeza descansando sobre su pecho ancho y desnudo. Por un momento, sintió una paz absoluta, una felicidad que creía muerta. Pero el sonido de cascos de caballos y el crujir de ruedas de un carruaje pesado rompiendo la grava del camino exterior lo devolvieron a la tierra de golpe. Clara se despertó sobresaltada al sentir la tensión en los músculos de Mateo. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con la voz adormilada y sensual. Alguien viene, dijo Mateo, levantándose rápidamente y poniéndose sus pantalones. Su rostro estaba serio, su mandíbula tensa. Sabía que la burbuja se había roto. Clara se asomó por la pequeña ventana y su rostro palideció de terror. «Es él. Es mi padre», susurró, temblando. «Me encontró». Mateo miró por la ventana y vio un carruaje negro, lujoso, con el emblema de los ferrocarriles Empresas Valdés en la puerta. Varios hombres a caballo, armados, rodeaban el vehículo. Un hombre mayor, de aspecto severo y vestido impecablemente, bajaba del carruaje con un bastón de plata en la mano. «Vístete, Clara», dijo Mateo con calma, aunque por dentro su corazón martilleaba. No por miedo a los hombres, sino por miedo a perderla. «No dejaré que te lleven a la fuerza. Mateo, es poderoso. Te destruirá», dijo ella, con lágrimas en los ojos, buscando su ropa ya seca. «Prefiero que me destruyan defendiéndote a vivir sabiendo que no hice nada», respondió él, poniéndose la camisa pero dejándola desabrochada, mostrando su pecho fuerte, y agarrando un hacha que tenía junto a la puerta. No para atacar, sino para demostrar que no estaba indefenso. Salieron juntos al porche. La mañana estaba fresca y el barro de la tormenta seguía allí. El padre de Clara, don Augusto Valdés, se detuvo al ver salir a su hija de esa choza miserable, acompañada de un gigante con aspecto de bárbaro. La mirada del millonario recorrió a Mateo con desprecio absoluto, viendo sus botas sucias y su ropa remendada. «Clara», bramó el padre. «Sube al carruaje inmediatamente. Y mira cómo estás, has deshonrado tu apellido pasando la noche en este chiquero con este campesino». Mateo dio un paso adelante, poniéndose entre Clara y el hombre rico. Su altura y su musculatura hicieron que los guardias del millonario retrocedieran instintivamente y llevaran las manos a sus armas. «La señorita no irá a ningún lado si no quiere», dijo Mateo con voz potente y profunda, que resonó en todo el patio. «Ella no es una propiedad, es una mujer. Y aquí se le respeta». Don Augusto se puso rojo de ira. «¿Sabes quién soy yo, insolente? Podría comprar este pedazo de tierra y quemarlo contigo dentro antes de que cantes un gallo. Apártate». Clara, que temblaba detrás de Mateo, miró la espalda ancha de ese hombre que la había calentado, alimentado y amado con tanta ternura la noche anterior. Recordó la crueldad de su prometido y la frialdad de su padre. Y entonces, algo cambió en ella. El miedo desapareció, reemplazado por la fuerza que Mateo le había transmitido. Ella salió de detrás de él y, para sorpresa de todos, tomó la mano grande y callosa de Mateo delante de su padre. Entrelazó sus dedos finos con los de él, apretando fuerte. «No, padre», dijo Clara con voz firme, levantando la barbilla. «No voy a subir a ese carruaje. Y no has deshonrado mi apellido. Este hombre, este campesino como lo llamas, tiene más nobleza en su corazón que tú y todos tus socios juntos. Me salvó la vida anoche. Me dio su cama mientras él dormía en el suelo, mintió piadosamente sobre la última parte para proteger el honor frente a los guardias, aunque su mirada hacia Mateo decía la verdad de su intimidad. Me trató con respeto y bondad». «Estás loca», gritó don Augusto. «Te desheredaré. Vivirás en la miseria, comiendo tierra.
Prefiero comer tierra con un hombre que me ama y me respeta, a comer en platos de oro con un hombre que me desprecia, respondió ella, mirando a Mateo a los ojos con amor. Mateo le devolvió la mirada, y en ese momento, ambos supieron que lucharían contra el mundo si fuera necesario. Don Augusto se quedó en silencio. Era un hombre de negocios, duro y calculador, pero no era tonto. Miró la forma en que su hija miraba al granjero. Nunca la había visto así, tan viva, tan decidida. Y miró a Mateo. Vio a un hombre que, a pesar de estar rodeado de hombres armados y enfrentar la ruina, no bajaba la mirada ni temblaba. Un hombre fuerte, capaz de proteger lo que amaba. El silencio se alargó, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Los guardias esperaban la orden para atacar. Mateo apretó el mango de su hacha, listo para morir peleando. Pero entonces, don Augusto suspiró, y sus hombros parecieron caer. Bajó el bastón. ¿Así qué es esto?, preguntó el millonario, con voz más baja. ¿Eliges la pobreza por amor? Elijo la dignidad, padre, corrigió Clara. Y sí, elijo el amor. Don Augusto miró alrededor, a la granja en ruinas, el granero a punto de caer, los campos inundados. Luego miró de nuevo a Mateo. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó, esta vez sin el tono de desprecio, sino con una curiosidad evaluadora. Mateo, señor. Mateo García. Bien, Mateo García. Tienes agallas, te concedo eso. Enfrentarte a mí no es algo que muchos hagan y vivan para contarlo. Don Augusto hizo una señal a sus hombres para que bajaran las armas. Clara es terca, sacó eso de su madre. Si dice que se queda, se queda. Pero, hizo una pausa dramática, mirando las condiciones deplorables del lugar, no voy a permitir que mi hija viva en la inmundicia. Si vas a ser el hombre de su vida, tendrás que demostrar que puedes mantenerla. No quiero tu dinero, ni tu apellido. Quiero ver qué eres capaz de hacer con una oportunidad. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿A qué se refiere?, preguntó. Me refiero a que tienes la fuerza de un toro y, por lo visto, el corazón de un león. Pero te faltan recursos. Don Augusto sacó un habano de su bolsillo y lo encendió con calma. Voy a hacerte una propuesta, Mateo. No te voy a dar dinero regalado, porque eso corrompe a los hombres. Pero voy a invertir en esta tierra. Voy a darte las herramientas, las semillas y los materiales para que reconstruyas esto. Convertirás este lodazal en la hacienda más productiva de la región. Si en un año has logrado levantar esto y hacer a mi hija feliz, entonces tendrán mi bendición absoluta y mi herencia. Si fallas, Clara vuelve conmigo. ¿Trato hecho? Clara miró a Mateo, preocupada. Era un reto inmenso. Pero Mateo no dudó. Miró a la mujer que amaba, luego miró sus tierras, y finalmente a los ojos del millonario. Trato hecho, señor. No le fallaré. Ni a ella, ni a usted. Eso espero, dijo don Augusto, subiendo de nuevo a su carruaje. Mañana enviaré los suministros. Y Mateo, cuida bien de ella. Es lo único valioso que me queda de verdad, aunque sea un viejo tonto que a veces lo olvida. El carruaje se alejó, dejando a la pareja sola en el patio. Mateo soltó el aire que había estado conteniendo y tiró el hacha al suelo. Se giró hacia Clara, la tomó por la cintura y la levantó en el aire, girando con ella mientras ella reía, una risa cristalina que espantó los últimos fantasmas de la tormenta. «Estás loca», le dijo él, besándola en el cuello, haciéndola estremecer. «Podrías haber tenido un palacio y te quedaste con un granjero». «Me quedé con mi rey», susurró ella, besándolo apasionadamente en los labios. «Ahora, tenemos mucho trabajo que hacer, mi amor». Y así comenzó la verdadera prueba. No fue fácil. Los primeros meses fueron de trabajo brutal. Mateo trabajaba de sol a sol, y para sorpresa de todos, Clara no se quedó sentada. Se quitó los vestidos de seda, se puso ropa de trabajo y aprendió a ordeñar vacas, a cultivar el huerto y a cuidar de la pequeña Rosita, quien rápidamente empezó a llamarla mamá.
La gente del pueblo murmuraba. Decían que la niña rica no duraría una semana, que se rompería una uña y saldría corriendo. Pero Clara tenía una fortaleza interior que nadie conocía. Y tenía algo más, las noches. Las noches con Mateo eran su recompensa. Después de días agotadores, se bañaban juntos en el río o frente al fuego, explorando sus cuerpos con una pasión insaciable, hablándose sucio y con amor, creando un vínculo inquebrantable. Eres mía, mi patrona, mi reina, le decía Mateo mientras la hacía suya, y ella le respondía con igual fervor. Pero la envidia es mala consejera, y el señor Alarcón, el antiguo acreedor de Mateo, no estaba feliz de ver cómo su presa se le escapaba. Al ver que la granja prosperaba con la ayuda del capital de Valdés y el trabajo de Mateo, el odio y la codicia de Alarcón crecieron. No podía permitir que ese pobre diablo triunfara. Una noche, mientras Mateo y Clara dormían abrazados, un olor a humo los despertó. Alarcón había enviado a sus hombres a incendiar el granero nuevo, donde estaba almacenada toda la cosecha de la temporada, la prueba del éxito de Mateo para el padre de Clara. Fuego. El grito de Mateo desgarró la garganta de la noche, más fuerte que el crujido de la madera seca siendo devorada por las llamas. Clara saltó de la cama, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, y lo que vio por la ventana la dejó paralizada por un segundo, el granero, el corazón de su esfuerzo, la cuna de su futuro. Era una antorcha gigante que desafiaba la oscuridad del cielo. Rosita. Gritó Clara, corriendo hacia la cuna de la niña. La pequeña lloraba, asustada por el resplandor naranja que bailaba en las paredes. Clara la cargó en brazos, envolviéndola en una manta, mientras Mateo ya se ponía las botas sin calcetines, con el rostro desencajado por la furia y el pánico. «Quédate aquí, no salgas», ordenó él, pero su voz temblaba, no de miedo por él, sino por ellas. «Ni lo sueñes», replicó Clara, dejando a Rosita en la cama más alejada de la ventana y mirándola a los ojos. «Mi amor, quédate aquí, papá y yo vamos a apagar el fuego. Sé valiente». Clara besó la frente de la niña y corrió tras Mateo. Afuera, el calor era insoportable, una bofetada de aire caliente que secaba los ojos y quemaba la piel. El humo negro y denso se elevaba en columnas espirales, llevando consigo meses de trabajo duro, sudor y esperanzas. Mateo corría hacia el pozo, llenando cubos de agua con una fuerza sobrehumana, sus músculos tensos bajo la camisa empapada de sudor instantáneo. «Los animales», gritó él. «Clara, suelta a los caballos, yo intentaré salvar el maíz». Clara no lo dudó. Corrió hacia las puertas del establo anexo, que ya empezaba a humear. Los caballos relinchaban con terror, golpeando las puertas de madera con sus cascos. El humo le picaba en la garganta, haciéndola toser, pero la adrenalina era más fuerte. Abrió el cerrojo caliente, quemándose las manos, y abrió las puertas de par en par. «Vamos, salgan. Corran», gritó, golpeando la grupa del viejo caballo de tiro. Los animales salieron en estampida hacia el campo abierto, a salvo. Mientras tanto, Mateo luchaba una batalla perdida contra el infierno. Lanzaba agua, pero el fuego, alimentado por el aceite que los hombres de Alarcón habían rociado, rugía con una risa malévola. Mateo vio cómo las vigas principales crujían. Ahí adentro estaba el grano, la prueba para don Augusto. Intentó entrar, cubriéndose la cara con el brazo. «No. Mateo, no», gritó Clara, agarrándolo del brazo con todas sus fuerzas, arrastrándolo hacia atrás justo cuando una viga en llamas se desplomó en la entrada, levantando una nube de chispas que parecían luciérnagas mortales. «Es tarde. Ya se perdió. No te pierdas tú también». Mateo se detuvo, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando violentamente. Tenía la cara manchada de hollín y lágrimas de impotencia marcaban surcos en sus mejillas. Miró el fuego, luego miró a Clara, que lo sostenía con desesperación, con los ojos llenos de terror por perderlo a él, no al granero. Él se dejó caer de rodillas en el barro, golpeando el suelo con sus puños gigantescos. «Malditos», rugió. «Todo se ha ido, Clara. Tu padre,
la apuesta, todo. Clara se arrodilló frente a él, ignorando el barro que manchaba su camisón blanco, ignorando el calor. Le tomó la cara entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Mírame, Mateo García», le dijo con fiereza. Se quemó la madera, se quemó el maíz. Pero no nos quemamos nosotros. Tienes tus manos, tienes esta tierra y me tienes a mí. ¿Escuchaste? Me tienes a mí. Y yo no me voy a rendir. Si tenemos que levantar esto piedra por piedra otra vez, lo haremos. Mateo la miró y vio en sus ojos color miel no a la niña rica que había llegado meses atrás, sino a una leona, una compañera de vida dispuesta a pelear contra el diablo mismo. La abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cuello de ella, sollozando por la rabia contenida. Clara lo acunó, acariciando su cabello sucio de ceniza, susurrándole palabras de aliento mientras el granero terminaba de consumirse a sus espaldas. A lo lejos, en la colina, una silueta a caballo observaba el incendio y se daba la vuelta, satisfecha. Era Alarcón. Pero lo que Alarcón no sabía era que el fuego, a veces, no destruye, sino que templa el acero. Las horas siguientes fueron de una tristeza silenciosa. La lluvia, que había cesado días atrás, decidió no aparecer para ayudar. Cuando el sol salió, iluminando los escombros humeantes y negros, la realidad del desastre se hizo palpable. El olor a madera quemada impregnaba todo. Rosita salió de la casa, frotándose los ojos, y al ver el desastre corrió a abrazar la pierna de su padre. Mateo la levantó, besando su cabecita, tratando de transmitirle una seguridad que él mismo no sentía. «Papá, ¿se quemaron los caballitos?», preguntó la niña con voz temblorosa. «No, mi vida. Mamá Clara lo salvó», dijo Mateo, mirando a Clara con una gratitud inmensa. Clara estaba revisando los restos, buscando algo, cualquier cosa que se hubiera salvado. Encontró algunas herramientas de metal, ennegrecidas pero útiles. Se acercó a ellos, limpiándose el sudor de la frente. «Mateo, tenemos que ir al pueblo», dijo ella con decisión. «Tenemos que denunciar esto. Sabemos quién fue». «El sheriff es primo de la esposa de Alarcón», escupió Mateo con amargura. «No hará nada. Dirá que fue un accidente, que dejé una lámpara encendida». «Entonces no iremos al sheriff», dijo Clara, y una chispa peligrosa brilló en sus ojos. «Iremos al telégrafo. Voy a enviar un mensaje a mi padre. No para pedir dinero, sino para pedir abogados». Mateo negó con la cabeza. «No, Clara. El trato era que yo podía solo. Si llamamos a tu padre para que nos defienda, habré fallado. Pensará que soy un inútil que necesita que su suegro rico le resuelva los problemas». Clara se acercó a él, poniendo una mano en su pecho amplio, sintiendo el latido fuerte de su corazón. «Mateo, el orgullo es un lujo que los pobres no pueden permitirse y que los ricos usan para manipular. Alarcón no juega limpio. Es un criminal. Pedir justicia no es pedir limosna». Además, ella bajó la voz, poniéndose de puntillas para susurrarle al oído, rozando su lóbulo con los labios de una manera que hizo que Mateo se estremeciera a pesar del desastre: «Tú eres mi hombre, mi macho. El que me hace gritar de placer por las noches y me cuida por los días. Nadie duda de tu fuerza. Pero déjame usar mis armas también. Mi apellido es una espada, Mateo. Déjame usarla para proteger nuestro hogar». Mateo cerró los ojos, vencido por la lógica y por la cercanía de ella. La rodeó con sus brazos, apretándola contra su cuerpo duro. «Está bien, patrona», susurró él, besándola profundamente, un beso con sabor a humo y desesperación, pero también a un deseo que ni el fuego podía apagar. Su lengua buscó la de ella, reclamándola, necesitando sentir que ella era real, que seguía allí. Clara respondió con pasión, mordiendo suavemente el labio inferior de él, dejando escapar un gemido. «Vamos adentro», dijo ella con voz ronca, tirando de su mano. «Necesitas curarte esas quemaduras en los brazos. Y necesitamos quitarnos este olor a muerte de encima». Entraron en la cabaña. Mateo se sentó en la cama mientras Clara preparaba agua tibia con hierbas. Con un paño suave,
comenzó a limpiar las quemaduras superficiales en los antebrazos de Mateo. Él siseaba de dolor, pero no apartaba el brazo. «Eres fuerte», le dijo ella, besando la piel sana cerca de la herida. «Me encanta tu fuerza. Me encanta cómo me proteges». Mateo la miró, sus ojos oscuros llenos de una intensidad abrasadora. «Siento que te fallé anoche, Clara». «Nunca», respondió ella con firmeza. Dejó el paño en el cuenco y se puso de pie entre las piernas abiertas de él. Llevó las manos a los hombros de Mateo y comenzó a desabotonarle la camisa chamuscada. Él dejó que lo hiciera, sus manos grandes subiendo por las caderas de ella, acariciando la curva de su cintura a través de la tela delgada. «Te necesito, Clara», confesó él, su voz grave vibrando en el silencio de la habitación. «Necesito sentirte para saber que sigo vivo. Estoy aquí, mi amor». «Soy toda tuya», respondió ella. Clara se deshizo de su propia ropa con movimientos lentos, sin vergüenza, sabiendo que su cuerpo era el refugio de ese hombre. Cuando estuvieron piel con piel, la tristeza del incendio quedó fuera. Mateo la tomó con una urgencia desesperada, y ella lo recibió con los brazos abiertos, rodeándolo, sanándolo con cada caricia, con cada beso, con cada palabra sucia y amorosa que se decían al oído. «¿De quién eres?», le gruñía él mientras la amaba. «Tuya, solo tuya, mi granjero», gemía ella, arqueándose, entregándole su alma. Hicieron el amor con la furia de los sobrevivientes, reafirmando su unión ante la adversidad. Días después, la situación se complicó aún más. Aunque habían limpiado los escombros, la falta de la cosecha significaba que no tenían dinero para pagar la próxima cuota del préstamo bancario. Una deuda pequeña que Mateo tenía antes de conocer a Clara y que Alarcón había comprado astutamente al banco local. Ahora, Alarcón era el acreedor directo. Una mañana, un carruaje se detuvo frente a la granja. No era el de don Augusto, sino el de Alarcón. El hombre bajó, gordo, con un traje gris y una sonrisa de suficiencia que daba ganas de vomitar. Mateo estaba arreglando una cerca, y al verlo, apretó el martillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Clara salió de la casa, secándose las manos en el delantal, y se puso al lado de su hombre inmediatamente. «Buenos días, vecinos», dijo Alarcón, quitándose el sombrero con una cortesía falsa. «Veo que tuvieron un pequeño accidente con el fuego. ¡Qué lástima!». «Ahórrese la hipocresía, Alarcón», gruñó Mateo, dando un paso adelante. «Sabemos que fueron sus hombres». «Calumnias», rió Alarcón. «Cuidado con lo que dices, García, o te demandaré por difamación. Vengo en son de paz. Sé que estás arruinado. Sé que no podrás pagar la letra que vence la próxima semana. Así que, como buen cristiano, te hago una oferta. Te compro la tierra. Te daré lo suficiente para que te vayas lejos con tu hija y tu amiga». Mateo estaba a punto de lanzarse sobre él, pero Clara le puso una mano en el pecho. Ella avanzó, con la cabeza alta y la mirada fría como el hielo. «Esta tierra no está en venta, señor Alarcón. Y esta amiga es su futura esposa. Así que tenga más respeto». «Ah, la señorita Valdés», dijo Alarcón con burla. «La princesa que juega a ser granjera. ¿Crees que tu papi vendrá a salvarte? Escuché que las acciones de sus ferrocarriles bajaron. Quizás no tenga tanto poder como crees». «Mi padre no tiene nada que ver con esto», dijo Clara con una seguridad que desconcertó al hombre. «Nosotros pagaremos la deuda». «Veremos», dijo Alarcón, poniéndose el sombrero. «Tienen 7 días. Si no pagan, el sheriff vendrá a desalojarlos. Y esta vez, García, no habrá piedad». Alarcón se fue, dejando una nube de polvo y desesperación. Mateo tiró el martillo al suelo. «¿Cómo vamos a pagar, Clara? No tenemos nada. El maíz era el dinero». Clara se quedó pensativa, mirando el horizonte. De repente, sus ojos se iluminaron. Recordó algo que había visto en los mapas de su padre, mapas antiguos de la región que él estudiaba para las rutas del tren. «El agua», dijo ella. Mateo la miró confundido. «¿Qué?
El agua, Mateo. Alarcón controla el río principal, por eso cobra a todos los granjeros de la zona baja por el riego, ¿verdad? Sí, es un tirano. Tiene la represa ilegal, pero nadie puede probarlo. No necesitamos probarlo, dijo Clara, sonriendo con astucia. Tu tierra, esta tierra, está en una elevación. Detrás de la colina norte, donde solo hay piedras y zarzas. ¿Recuerdas que me dijiste que tu abuelo hablaba de un ojo de agua antiguo? Sí, pero se secó hace 50 años. Es una leyenda. No se secó, Mateo. Se bloqueó. Estudié geología básica en la universidad, una de las pocas cosas que mi padre me dejó aprender por cultura general. Si la estructura de roca se movió, el agua sigue ahí, atrapada bajo presión. Si logramos abrirla, no solo tendremos agua para nosotros, tendremos agua para vender. Podríamos abastecer a todo el valle y romper el monopolio de Alarcón. Los ojos de Mateo se abrieron con asombro y esperanza. ¿Estás segura? No. Pero es la única oportunidad que tenemos. ¿Confías en mí? Mateo la agarró de la cintura y la levantó en el aire, riendo por primera vez en días. Confío en ti más que en mi propia vida, mujer. Entonces a trabajar. Necesitamos dinamita. La misión era peligrosa. Mateo tuvo que ir al pueblo vecino, disfrazado para no ser reconocido por los espías de Alarcón, y gastar las últimas monedas que tenían en 3 cartuchos de dinamita y mecha. Mientras tanto, Clara y Rosita preparaban comida y oraban. La relación entre Clara y la pequeña Rosita se había vuelto hermosa. La niña, que había crecido sin madre, encontraba en Clara un calor que le hacía falta. Mami Clara, dijo Rosita mientras desgranaban unos pocos frijoles, ¿papá va a estar bien? Sí, mi amor. Tu papá es el hombre más fuerte del mundo. Y nosotros somos su equipo. Cuando Mateo volvió, ya era de noche. Subieron a la colina norte con faroles. El viento soplaba fuerte. Mateo, siguiendo las indicaciones de Clara, colocó la dinamita en unas grietas específicas de la roca madre. Si calculé mal, podríamos causar un derrumbe sobre la casa, advirtió Clara, mordiéndose las uñas. Si calculaste bien, seremos libres, dijo Mateo, encendiendo la mecha. Corran. Bajaron la colina a toda velocidad, cubriendo a Rosita. Se tiraron al suelo detrás de un muro de piedra. ¡Bum! La explosión sacudió la tierra. Una nube de polvo y piedras voló por los aires. Luego, silencio. Mateo y Clara se miraron, con el corazón en la boca. Nada. Solo silencio. Fallamos, susurró Mateo, sintiendo que el alma se le caía a los pies. Pero entonces, un sonido. Un gorgoteo. Luego un rugido. De la grieta abierta en la montaña, un chorro de agua cristalina y potente salió disparado hacia el cielo, brillando a la luz de la luna como diamantes líquidos. El agua comenzó a bajar por la ladera, buscando su antiguo cauce, llenando los arroyos secos de la propiedad de Mateo. Agua. Es agua. Gritó Mateo, corriendo hacia el torrente, mojándose, riendo y llorando a la vez. Clara corrió hacia él y se abrazaron bajo el chorro helado, besándose con locura, empapados de nuevo, pero esta vez no por una tormenta de tragedia, sino por una lluvia de bendición. Eres una genio. Le gritaba él, levantándola. Y me salvaste. Nos salvaste. Clara reía, pero de repente, en medio de la euforia, sintió un mareo repentino. El mundo le dio vueltas y las piernas le fallaron. Se desvaneció en los brazos de Mateo. Clara. Gritó él, aterrado, sosteniéndola antes de que cayera al suelo. Clara. Despierta. La llevó corriendo a la casa, la secó y la puso en la cama. Ella despertó unos minutos después, pálida. Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano, con cara de angustia total. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? ¿Fue la explosión? Preguntó él, revisándola. Clara lo miró, y una sonrisa débil pero misteriosa apareció en sus labios. Se llevó la mano al vientre plano. No,
Mateo. No estoy herida. Creo que es otra cosa. Mateo miró su mano, luego sus ojos, y entendió. Se quedó petrificado. Estás. Vamos a. Clara asintió, con lágrimas de emoción en los ojos. Llevo días sospechándolo. Los mareos, el cansancio. Vamos a tener un hijo, Mateo. Un hijo nuestro. Mateo enterró la cabeza en el pecho de ella y lloró. Lloró como un niño, liberando toda la tensión, el miedo y el amor que tenía dentro. Gracias, Dios mío, gracias, repetía. Un hijo. Voy a ser padre otra vez. Te amo, Clara, te amo más que a nada. Y yo a ti, mi vida, le respondió ella, acariciando su cabello. Ahora tenemos más razones para luchar. Nadie nos va a quitar este hogar. Nadie. La noticia del agua corrió como la pólvora. A la mañana siguiente, los vecinos de las granjas colindantes, que también sufrían por la sequía y los precios de Alarcón, llegaron a ver el milagro. Mateo, generoso por naturaleza, les dijo que podían tomar el agua que necesitaran para sus animales. Paga lo que puedas, o no pagues nada si no tienes, les decía. Esto le ganó la lealtad incondicional del pueblo. Pero también desató la furia final de Alarcón. Ver que su plan había fallado y que Mateo ahora tenía el control del recurso más valioso lo volvió loco. 3 días antes del plazo del pago, Mateo estaba en el pueblo comprando provisiones con el primer dinero que habían ganado vendiendo agua a una mina cercana. De repente, el sheriff y 2 ayudantes lo rodearon. Mateo García, dijo el sheriff, con la mano en el revólver, queda usted arrestado. Mateo soltó los sacos de harina. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por el robo de ganado al señor Alarcón. Encontramos 3 de sus vacas marcadas en tu terreno esta mañana. Eso es mentira. Gritó Mateo. Alguien las puso ahí. Es una trampa. Díselo al juez, dijo el sheriff, esposándolo con brusquedad. Te vas a pudrir en la celda hasta que confieses. La gente del pueblo miraba, murmurando, pero nadie se atrevía a intervenir contra la autoridad. Mateo forcejeó, buscando con la mirada a alguien que le avisara a Clara. Díganle a mi mujer. Gritó mientras lo arrastraban. Díganle que no se rinda. Clara recibió la noticia por medio de Jacinto, un viejo peón que había empezado a trabajar con ellos. Sintió que el suelo se abría. Estaba sola, embarazada, con una niña pequeña, y su hombre estaba preso injustamente. El miedo intentó paralizarla, pero pensó en el bebé que crecía en su vientre y en la promesa que le había hecho a Mateo. Se vistió con su mejor vestido, el único elegante que le quedaba, se arregló el cabello y subió al viejo carruaje. Jacinto, cuida a Rosita, ordenó. Voy al pueblo. Voy a sacar a mi marido de ahí, aunque tenga que quemar la comisaría. Cuando Clara entró en la oficina del sheriff, su presencia silenció a todos los hombres presentes. Caminó directo al escritorio del oficial, golpeando la mesa con la mano abierta. Suelte a mi esposo inmediatamente, exigió con voz de trueno. Señorita, su marido es un ladrón, empezó el sheriff. Mi marido es un hombre honesto y usted es un corrupto pagado por Alarcón, lo interrumpió ella, hablando alto para que todos en la calle escucharan. Si no lo suelta ahora mismo, enviaré un telegrama al gobernador del estado. Mi padre, Augusto Valdés, cena con él todos los meses. ¿Cree que un sheriff de pueblo puede enfrentarse a eso? El sheriff dudó. Sabía que Alarcón le pagaba bien, pero también sabía que el poder de los ferrocarriles era inmenso. Tenemos pruebas, las vacas, plantadas. Gritó Clara. Exijo ver a mi esposo. La llevaron a la celda. Mateo estaba sentado en el catre, con la cabeza entre las manos. Al verla, se levantó de un salto y se aferró a los barrotes. Sus manos se encontraron, entrelazándose desesperadamente. Clara. Vete de aquí, es peligroso. Alarcón es capaz de todo. No me voy sin ti, le dijo ella, besando sus manos a través del hierro. Escúchame bien, Mateo. No van a ganar.
Estoy embarazada de tu hijo, y ese niño va a nacer con su padre libre. Alarcón cometió un error. Me subestimó. Te amo, eres mi vida, le dijo él con voz quebrada. Cuídate, por favor. Si me pasa algo, no te va a pasar nada, lo cortó ella con ferocidad. Porque acabo de declararles la guerra. Y una madre defendiendo a su familia es más peligrosa que cualquier ejército. Clara salió de la comisaría y se encontró con Alarcón, que la esperaba afuera con una sonrisa cínica. Señora García, o señorita Valdés, como prefiera. Veo que su marido tiene problemas. Quizás si me vende la tierra ahora, pueda retirar los cargos. Clara se acercó a él hasta quedar a un palmo de su cara. No tenía miedo. Solo tenía asco y determinación. Escúcheme bien, cerdo, le susurró con una voz helada que borró la sonrisa del hombre. No voy a vender. Y no solo eso. Voy a destruir su imperio. Voy a demostrar cada uno de sus robos, cada uno de sus sobornos. Usted acaba de meterse con la mujer equivocada. Alarcón soltó una carcajada nerviosa. ¿Tú? ¿Una mujer sola? No estoy sola, dijo Clara, tocándose el vientre. Y pronto, usted deseará no haber nacido. Clara subió a su carruaje y se alejó, dejando a Alarcón con una extraña sensación de inquietud. La batalla final había comenzado, y Clara tenía un plan que nadie, ni siquiera Mateo, imaginaba. Un plan que involucraba un secreto de la familia Valdés que ella había jurado nunca usar, pero que ahora era su única carta para salvar al amor de su vida. La guerra había sido declarada, y Clara Valdés no era una mujer que lanzara amenazas al viento. De regreso en la granja, el miedo que había sentido al principio se transformó en una frialdad calculadora, una herencia directa de su padre que nunca supo que tenía hasta que tocaron lo que más amaba. No lloró. No se derrumbó. Miró a Jacinto, el viejo peón que cuidaba a Rosita, y le dio instrucciones precisas. Jacinto, necesito que vigiles la entrada con la escopeta. Nadie entra sin mi permiso. Yo estaré en el estudio improvisado revisando los papeles de la propiedad una y otra vez hasta encontrar el error. Sí, patrona. Pero ese Alarcón es un diablo. Tiene al juez en el bolsillo. El diablo también tiene leyes, Jacinto. Y Alarcón es codicioso. La codicia deja rastros. Clara pasó las siguientes 24 horas sin dormir. Con la luz de una vela consumiéndose, revisó los viejos mapas topográficos que había encontrado en un baúl de Mateo y los comparó con los documentos públicos que su padre le había enseñado a interpretar años atrás. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio pero brillantes de determinación, se detuvieron en un detalle minúsculo en la escritura original de las tierras de Alarcón, fechada 40 años atrás. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. Te tengo, desgraciado, susurró. A la mañana siguiente, Clara fue al pueblo. No fue a la comisaría a suplicar, sino a la oficina de correos y telégrafos. El telegrafista, un hombre joven y nervioso, la miró con aprensión. Señora, el señor Alarcón ha dicho que no enviemos mensajes de su parte. Clara sacó un anillo de su dedo. Era una esmeralda pequeña, la única joya que le quedaba de su vida anterior, escondida en el dobladillo de su vestido. Lo puso sobre el mostrador. Este anillo vale más que tu sueldo de 5 años. Envía este mensaje urgente a la capital, al bufete de abogados Méndez y Asociados. Y envía este otro mensaje a la oficina central de Ferrocarriles Valdés. Si lo haces, el anillo es tuyo. Si no, cuando mi marido salga, y te aseguro que saldrá, sabrá que tú fuiste un obstáculo. El joven tragó saliva, tomó el anillo y comenzó a teclear frenéticamente. El día del juicio sumario llegó rápido. El pueblo entero se reunió en la pequeña sala del juzgado, que apestaba a tabaco rancio y sudor. Mateo fue llevado esposado, con el rostro golpeado pero la mirada alta. Al ver a Clara sentada en primera fila, impecable a pesar de la pobreza, con la cabeza erguida como una reina, sintió una oleada de amor y orgullo que casi le hizo romper las cadenas. El juez, un hombre bajo y calvo conocido por sus favores a los terratenientes, golpeó el mazo. Mateo García, se le acusa de robo de ganado.
El castigo es 5 años de trabajos forzados y la confiscación de sus tierras para pagar los daños al señor Alarcón. ¿Cómo se declara? Inocente, rugió Mateo con su voz de trueno. Y ustedes son una manada de ladrones. Silencio, gritó el juez. Si no tiene abogado. Yo soy su defensa, dijo Clara, poniéndose de pie. Su voz resonó clara y potente en la sala. Hubo murmullos de risa entre los hombres de Alarcón, pero se apagaron al ver la seguridad con la que ella caminaba hacia el estrado. Señorita, esto no es un juego de té, se burló Alarcón desde su silla. Vaya a casa a tejer. Clara lo ignoró y se dirigió al juez. Señoría, acuso al señor Alarcón de fraude, falsificación de documentos públicos y alteración ilegal de cauces fluviales. El silencio en la sala fue absoluto. Alarcón se puso rojo. Esto es absurdo. Sáquenla de aquí. Tengo aquí, dijo Clara, sacando un rollo de papeles, los mapas originales del catastro de 1860. Según estos documentos, la represa que el señor Alarcón construyó para desviar el río y ahogar a los granjeros vecinos está construida 3 metros dentro de tierras federales, no suyas. Eso es un delito federal. Y sobre las vacas, Clara se giró hacia el público, el señor Alarcón reclama 3 vacas lecheras. Pero sus registros de compra de este año muestran que compró novillos de engorde, no vacas lecheras. ¿Cómo puede alguien robarle algo que usted nunca compró legalmente? El juez comenzó a sudar. Alarcón se levantó, furioso. Esos papeles son falsos. Esa mujer es una bruja mentirosa. Ah, ¿sí? Clara sonrió. Entonces no le importará explicarle eso al procurador del Estado que está llegando en el tren de las 12. En ese preciso momento, las puertas del juzgado se abrieron de golpe. No entró el procurador, pero entró alguien que hizo que el aire se volviera pesado. Don Augusto Valdés, con su bastón de plata y un traje gris impecable, entró seguido de 2 hombres con maletines de cuero. Alarcón palideció. Todos sabían quién era Augusto Valdés, el hombre que trajo el tren, el dinero y el poder a la región. Padre, susurró Clara, sorprendida. No esperaba que él viniera personalmente. Don Augusto caminó hasta el centro de la sala, ignorando al juez y parándose frente a Alarcón. Escuché que mi hija tiene problemas con una plaga, dijo don Augusto con voz calmada pero aterradora. Y veo que la plaga tiene nombre y apellido. Señor Valdés, yo, no sabía, balbuceó Alarcón, retrocediendo. Silencio, ordenó Augusto. Se giró hacia Clara. Lo hiciste bien, hija. Tus argumentos legales son sólidos. Mis abogados revisaron tu telegrama. Tienes razón en todo. Pero yo vengo a poner el clavo final en el ataúd. Augusto hizo una señal y uno de sus abogados le entregó un papel al juez. Señor juez, dijo Augusto, resulta que el Banco Regional, al que el señor Alarcón debe una fortuna por sus malas inversiones en minas de plata, ha sido adquirido esta mañana por mi consorcio. Ahora, soy el dueño de la deuda del señor Alarcón. Y he decidido ejecutar la hipoteca de todas sus propiedades, inmediatamente. El caos estalló. Alarcón intentó correr hacia la salida trasera, pero Mateo, aprovechando la distracción de los guardias, se soltó de uno de ellos y, con las manos aún esposadas, le cerró el paso. ¿A dónde vas, vecino? Gruñó Mateo, y con un empujón de sus hombros anchos, lanzó a Alarcón contra la pared. Creo que tienes cuentas que pagar. El sheriff, viendo hacia donde soplaba el viento del poder, rápidamente esposó a Alarcón. Queda detenido por fraude y perjurio, dijo el sheriff, tratando de salvar su propio pellejo. El juez, temblando, golpeó el mazo. Caso desestimado. Liberen al prisionero inmediatamente. Mateo fue liberado de las esposas. Se frotó las muñecas doloridas, pero no le importó. Sus ojos buscaron a Clara. Ella estaba parada allí, temblando ahora que la adrenalina bajaba. Mateo corrió hacia ella y la levantó en brazos delante de todo el pueblo, girando con ella, besándola con una pasión que hizo sonrojar a las viejas beatas y vitorear a los granjeros. Lo hiciste.
le decía él entre beso y beso. Eres una fiera, mi amor. Y me salvaste. ¿Nos salvamos, Mateo? Nos salvamos, lloraba ella, abrazada a su cuello. Don Augusto se aclaró la garganta ruidosamente. Mateo bajó a Clara lentamente, pero no la soltó, manteniéndola pegada a su costado con un brazo protector. Miró al millonario a los ojos. Gracias, don Augusto, dijo Mateo con respeto, pero sin sumisión. Su hija es increíble. Augusto miró a Mateo, luego a Clara, y finalmente su mirada se suavizó al ver la mano de Clara sobre su vientre. No me agradezcas todavía, muchacho. Solo vine a proteger mi inversión y a mi sangre. Pero veo que ya no necesita tanta protección como yo creía. Clara se ha convertido en una mujer formidable a tu lado. Siempre lo fue, padre, dijo Clara. Solo necesitaba el suelo adecuado para florecer. Hablaremos en la granja, dijo Augusto. Ahora, váyanse. Tienen cosas que celebrar. El regreso a la granja fue triunfal. Los vecinos saludaban al pasar. Pero Mateo y Clara solo tenían ojos el uno para el otro. Al llegar a la cabaña, Rosita corrió a los brazos de su padre, llorando de alegría. Papá. Papá. Gritaba la niña. Mateo la abrazó, y Clara se unió al abrazo, formando un círculo de amor que nada podía romper. Jacinto, con una sonrisa discreta, se llevó a Rosita a ver los caballos para darles privacidad a los patrones. En cuanto la puerta se cerró, el mundo exterior desapareció. Mateo miró a Clara con una intensidad que le quemaba la piel. Ven aquí, gruñó él, y la tomó por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo duro. Mateo, estás herido, intentó decir ella, acariciando un moretón en su pómulo. No me duele nada cuando te tengo así, respondió él, devorándole la boca con un beso hambriento, desesperado, posesivo. La levantó y la llevó a la cama, esa misma cama donde todo había comenzado meses atrás. La ropa voló por la habitación. Había una urgencia primitiva en sus caricias. Mateo recorrió cada centímetro del cuerpo de Clara con sus manos grandes y callosas, adorándola, agradeciéndole con la piel lo que las palabras no alcanzaban a decir. Eres mía, Clara. Eres mi vida, mi aire, le susurraba al oído con voz ronca, mordiendo suavemente su cuello, haciéndola arquear la espalda. Pensé que no volvería a tocarte, que moriría en esa celda sin sentir tu calor. Nunca te dejaría, mi granjero salvaje, gimió ella, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura, atrayendo lo más profundo. Hazme sentir que estamos vivos. Hazme el amor hasta que no sepa dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Hicieron el amor con una mezcla de furia y ternura, celebrando la libertad y la vida que crecía entre ellos. Mateo, a pesar de su tamaño y fuerza, la trataba como si fuera de cristal, pero con la pasión de un hombre que ha estado al borde del abismo. Te amo, le dijo él, mirándola a los ojos mientras llegaban al clímax juntos, temblando, aferrados el uno al otro como náufragos que han encontrado tierra firme. Se quedaron abrazados, sudorosos y felices, escuchando los latidos del otro. Mateo acarició suavemente el vientre de Clara. Aquí está nuestro futuro, susurró. Y te juro por la memoria de mis padres que a este niño no le faltará nada. Ni amor, ni comida, ni un padre que daría la vida por él. Los meses pasaron y la paz reinó en el valle. Con Alarcón fuera de juego y la inversión de don Augusto, la granja de Mateo se transformó. Construyeron un sistema de riego moderno, compraron más ganado y levantaron una casa nueva, grande y hermosa, de madera y piedra, digna de la familia que estaban formando. Mateo no dejó de trabajar ni un solo día. Quería demostrarle a don Augusto que cada centavo invertido valía la pena. Y don Augusto, que visitaba cada vez con más frecuencia, empezó a sentir un respeto genuino por su yerno. Veía cómo trataba a Clara, cómo la miraba con adoración, cómo cuidaba de Rosita y cómo manejaba a los trabajadores con justicia. El embarazo de Clara avanzaba, y ella estaba radiante. Pero había una sombra que aún no se había disipado del todo. Don Augusto, aunque cordial, seguía siendo un hombre de la alta sociedad, rígido en sus ideas.
Aún no había perdonado del todo que su hija rechazara el matrimonio aristocrático que él había planeado. Una tarde, mientras tomaban té en el porche de la nueva casa, Clara sintió una punzada fuerte. Mateo, dijo con voz ahogada. Mateo dejó caer la taza y corrió a su lado. ¿Es el bebé? Todavía falta un mes. Viene, ya viene, dijo Clara, apretando la mano de Mateo con fuerza. Duele mucho. El caos se apoderó de la casa. Jacinto fue enviado a buscar al médico al pueblo, pero la tormenta de verano había convertido los caminos en ríos de lodo. Tardarían horas en llegar. No hay tiempo, dijo Mateo, pálido pero decidido. Tendré que hacerlo yo. Ayudé a nacer a Rosita, aunque su voz se quebró al recordar que su primera esposa había muerto en ese parto. El miedo lo paralizó por un segundo. Don Augusto, viendo el terror en los ojos del gigante, puso una mano en su hombro. No estás solo esta vez, hijo. Yo te ayudaré. Trae agua caliente y toallas. No dejaré que le pase nada a mi hija. Fue una noche larga y angustiosa. Los gritos de Clara llenaban la casa, mezclándose con el sonido de la lluvia. Mateo estaba a su lado, sosteniéndola, susurrándole palabras de amor, secando su sudor, mientras don Augusto, con una destreza sorprendente para un hombre de negocios, asistía en el parto, arremangándose la camisa de seda y olvidándose de su orgullo y su estatus. Empuja, Clara. Empuja, mi niña valiente. Le animaba Mateo, con lágrimas en los ojos, rezando a todos los santos. Ya veo la cabeza. Gritó don Augusto. Una vez más, hija, tú puedes. Con un último grito desgarrador que se convirtió en un suspiro de alivio, el llanto de un bebé rompió la tensión. Mateo recibió a su hijo en sus manos grandes y temblorosas. Era un varón, fuerte y rosado, gritando a todo pulmón. Es un niño. Clara, es un niño, lloró Mateo, poniendo al bebé sobre el pecho de ella. Clara, exhausta pero feliz, besó la cabeza húmeda de su hijo. Es hermoso, se parece a ti, susurró ella. Don Augusto se dejó caer en una silla, agotado, con las manos manchadas de sangre y vida. Miró la escena, el granjero pobre, su hija la dama de sociedad y el nieto que los unía a todos. Por primera vez en años, el viejo millonario sintió que su corazón de piedra se rompía, no de dolor, sino de amor puro. Mateo limpió al bebé y luego se acercó a don Augusto. Gracias, abuelo, le dijo, extendiéndole la mano. Don Augusto miró la mano de Mateo, luego miró al bebé. Se levantó y, en lugar de darle la mano, abrazó a Mateo. Un abrazo torpe, de dos hombres que vienen de mundos opuestos pero que acaban de compartir el milagro de la vida. Gracias a ti, Mateo, dijo el viejo con la voz ronca. Por salvarla esa noche de lluvia. Por amarla. Por darme esto. Estaba ciego, pero ahora veo. La felicidad parecía completa. Pero la vida, en sus giros inesperados, tenía una última lección que enseñar, un cierre final para esta historia de amor y redención que resonaría por generaciones. La familia estaba unida, el mal había sido derrotado, pero el verdadero legado de Mateo y Clara apenas comenzaba a escribirse en la historia de aquel valle. Pasaron 5 años desde aquella noche tormentosa en que el destino, disfrazado de lluvia y desesperación, trajo a Clara a la puerta de Mateo. 5 años que transformaron no solo el paisaje del valle, sino el corazón de todos los que lo habitaban. La antigua cabaña de madera podrida era ahora solo un recuerdo, preservada con cariño en un rincón del jardín como un monumento a sus humildes comienzos. En su lugar, se alzaba una hacienda majestuosa, de muros blancos y tejas rojas, rodeada de jardines donde Rosita y el pequeño Mateo Jr., ahora un torbellino de energía de 4 años, corrían persiguiendo a los perros. La hacienda La Esperanza, como la habían bautizado, no era solo un negocio próspero, era el corazón palpitante de la región. Gracias al agua que Clara había descubierto y al sistema de riego que Mateo construyó con sus propias manos, el valle entero había florecido. Donde antes había sequía y miseria, ahora había campos verdes de maíz, trigo y frutales. Mateo, fiel a su palabra y a su nobleza, no se convirtió en un tirano como Alarcón.
Al contrario, creó una cooperativa con los demás granjeros, asegurándose de que todos prosperaran. Si uno come, comemos todos, solía decir en las reuniones del pueblo, donde ahora lo escuchaban con el respeto reservado a los patriarcas. Pero el verdadero milagro no estaba en la tierra, sino dentro de las paredes de la casa principal. La pasión entre Mateo y Clara, lejos de apagarse con la rutina y la crianza de los hijos, había madurado convirtiéndose en un fuego voraz y constante. Una tarde de verano, mientras los niños dormían la siesta bajo el cuidado de la nana, Mateo encontró a Clara en la biblioteca, revisando los libros de contabilidad. Ella llevaba un vestido ligero de algodón blanco que resaltaba su figura, que se había vuelto aún más voluptuosa y hermosa con la maternidad. Mateo cerró la puerta con llave, el sonido del clic hizo que Clara levantara la vista, sonriendo con esa picardía que solo él conocía. Señor García, dijo ella, dejando la pluma sobre el escritorio, ¿no debería estar supervisando la cosecha? Mateo se acercó a ella como un depredador acechando a su presa favorita, con esa caminata lenta y segura que a ella le debilitaba las rodillas. Se apoyó en el escritorio, atrapándola entre sus brazos fuertes y bronceados por el sol. La cosecha puede esperar, mi reina. Pero mi hambre de ti no, gruñó él con voz ronca, inclinándose para besar el cuello de ella, justo en ese punto sensible detrás de la oreja que la hacía estremecer. Mateo, es pleno día, susurró ella, aunque sus manos ya estaban desabotonando la camisa de él, buscando el calor de su pecho. Mejor, respondió él, levantándola y sentándola sobre el escritorio de roble macizo, apartando los papeles de un manotazo. Quiero verte bien. Quiero ver cómo te sonrojas cuando te hago mía. La besó con una intensidad que le robó el aliento, un beso profundo, húmedo y cargado de promesas. Mateo no era un hombre de palabras floridas, pero su cuerpo hablaba un lenguaje de adoración absoluta. Sus manos grandes, callosas por el trabajo duro, recorrieron las piernas de Clara, subiendo por sus muslos con una posesividad que la hacía sentir la mujer más deseada del mundo. Eres tan hermosa, Clara, le decía al oído, con palabras sucias y dulces a la vez, describiendo exactamente lo que quería hacerle, como quería hacerla sentir. Eres mi perdición y mi salvación. Me vuelves loco, mujer. Y tú eres mi dueño, Mateo, gimió ella, echando la cabeza hacia atrás, entregándose completamente a las caricias de su marido. Hazme olvidar todo, solo quiero sentirte a ti. Hicieron el amor allí mismo, rodeados de libros y cuentas, con la luz del sol filtrándose por las cortinas, amándose con la urgencia de los recién casados y la confianza profunda de los compañeros de vida. Cada toque, cada mirada, reafirmaba el juramento que se habían hecho en silencio aquella primera noche, que nada ni nadie los separaría jamás. Mientras la familia crecía y prosperaba, don Augusto Valdés, el otrora temible magnate del ferrocarril, había sufrido su propia transformación. Ya no era el hombre arrogante que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. La vejez y la soledad de su gran mansión en la ciudad lo habían golpeado, y pasaba cada vez más tiempo en la hacienda de su hija. Ver a Mateo trabajar la tierra, ver cómo trataba a Clara con una devoción inquebrantable y cómo educaba a sus nietos con valores de honestidad y esfuerzo, había derribado los últimos prejuicios del viejo millonario. Sin embargo, la salud de don Augusto comenzó a fallar. Un invierno, una tos persistente se convirtió en algo más grave. Mateo, sin dudarlo, lo trajo a vivir a la hacienda para que estuviera rodeado de familia y cuidados. Una noche, sintiendo que su final se acercaba, Augusto llamó a Mateo a su habitación. El viejo estaba pálido y débil, acostado en la gran cama con dosel, pero sus ojos conservaban el brillo de la inteligencia. «Cierra la puerta, hijo», pidió Augusto con voz queda. Mateo obedeció y se sentó a su lado, tomando la mano huesuda del anciano entre las suyas. «Dígame, don Augusto. ¿Necesita algo? ¿Agua?» «No, no necesito agua. Necesito paz», dijo el anciano, mirando fijamente a su yerno. «Mateo, he hecho mi testamento». «No hable de eso ahora, señor. Aún le queda mucha guerra por dar». Augusto sonrió débilmente y negó con la cabeza. «No me mientas, eres un hombre honesto. Sé que me voy. Y necesito decirte algo antes de irme.
Augusto apretó la mano de Mateo con sorprendente fuerza. Cuando te conocí, te desprecié. Pensé que eras un cazafortunas, un sucio campesino que quería aprovecharse de mi hija. Te odié por tener lo que yo nunca pude comprar, la lealtad de Clara. Mateo escuchaba en silencio, con respeto. Pero me equivocaba, continuó Augusto, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Tú eras el hombre más rico de los dos, Mateo. Tenías integridad, tenías amor, tenías valentía. Yo solo tenía dinero y orgullo. Me has enseñado, en estos últimos años, lo que significa ser un verdadero hombre de familia. Usted también ha cambiado, don Augusto. Es un gran abuelo, dijo Mateo con sinceridad. Todo lo que tengo, mis trenes, mis bancos, mis tierras, todo pasará a nombre de Clara, dijo Augusto. Pero te he nombrado a ti, Mateo García, como el único albacea y administrador de todo el imperio Valdés hasta que mis nietos sean mayores de edad. Mateo se sorprendió. Eso le daba el control total de una de las fortunas más grandes del país. Señor, yo no sé de trenes ni de bancos. Soy granjero. Aprenderás. Tienes el instinto. Pero más importante, te lo dejo a ti porque confío en que nunca dejarás que el dinero corrompa a esta familia. Confío en ti más que en mí mismo. Cuídalos, Mateo. Cuida a mi niña. Con mi vida, señor. Se lo juro. 2 días después, don Augusto falleció pacíficamente mientras dormía, con Clara sosteniendo una mano y Mateo la otra. El funeral fue multitudinario. Vinieron socios de la capital, políticos y banqueros, pero también vinieron todos los granjeros del valle, los peones y la gente humilde a la que Mateo y Clara habían ayudado. Fue un entierro digno de un rey, pero con el calor de una familia verdadera. Tras la muerte de su padre, Clara descubrió que estaba embarazada por tercera vez. La noticia trajo alegría en medio del luto, reafirmando que la vida siempre se abre camino. 9 meses después nació una niña, a la que llamaron Victoria, en honor a la victoria del amor sobre todas las adversidades. La familia estaba completa. Pero la vida les tenía preparada una última sorpresa, un cierre para aquellos que alguna vez dudaron de ellos. Un día, llegó una carta del gobierno. Debido a la expansión del ferrocarril y el crecimiento de la región impulsado por la gestión de Mateo, querían nombrar al valle con un nuevo nombre oficial en los mapas. Querían llamarlo Valle García. Mateo, al leer la carta, se rió y negó con la cabeza. ¿Valle García? Suena a chiste, dijo, sentado en el porche con Clara, viendo el atardecer teñir de naranja sus campos. Suena a justicia, dijo Clara, acariciando las canas que empezaban a aparecer en las sienes de su esposo. Has dado vida a esta tierra, Mateo. No fui yo, dijo él, tomándola de la mano y besando sus nudillos. Fuimos nosotros. Sin ti, yo seguiría siendo un hombre amargado en una choza que se cae a pedazos. Tú trajiste la luz, Clara. Tú trajiste el agua. Tú trajiste la vida. Entonces, dijo Clara, con una idea brillante, que se llame Valle de la Esperanza. Como nuestra hacienda. Porque eso es lo que nos unió. Y así fue. Los años pasaron volando, como las hojas en el viento de otoño. Mateo y Clara envejecieron juntos, viendo cómo sus hijos se convertían en hombres y mujeres de bien. Mateo Jr. se fue a la universidad a estudiar agronomía para mejorar aún más las tierras, mientras que Rosita, la hija del corazón de Clara, se convirtió en una maestra dedicada a la escuela que ellos mismos fundaron para los hijos de los trabajadores. Nunca faltó el amor en esa casa. Incluso cuando las arrugas marcaron sus rostros y los pasos se hicieron más lentos, la chispa entre Mateo y Clara nunca se apagó. Se les veía a menudo caminando de la mano por los senderos del río, deteniéndose para darse un beso furtivo como si fueran adolescentes, susurrándose te amo con la misma intensidad de aquella primera noche bajo la lluvia. Un día, muchos años después, celebrando sus bodas de oro, toda la familia se reunió. Había hijos, nietos e incluso un bisnieto en camino. La mesa era larga y estaba llena de comida y risas. Mateo, ahora un anciano robusto con una melena blanca como la nieve, se levantó para hacer un brindis.
Todos callaron, mirando al patriarca con admiración. Levantó su copa de vino y miró a Clara, que estaba sentada al otro extremo de la mesa, tan hermosa y elegante como el día que la encontró en el barro. Hace 50 años, comenzó Mateo con voz emocionada, un hombre pobre encontró un tesoro en la tormenta. Pensó que había salvado a una mujer, pero la verdad es que ella lo salvó a él. Me diste una vida que no merecía, Clara. Me diste hijos, me diste un hogar, me diste un propósito. Clara se levantó y caminó hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Tú me diste libertad, Mateo. Me enseñaste que el amor no es una transacción, sino una entrega. Me enseñaste a ser valiente. Se abrazaron frente a toda su descendencia, y en ese abrazo estaba contenida toda una vida de lucha, de pasión y de victoria. La historia de cómo un granjero pobre y una heredera rica desafiaron al mundo se convirtió en leyenda en la región. Se contaba de generación en generación, no como un cuento de hadas, sino como una prueba de que el amor verdadero, cuando se cimienta en el respeto y el trabajo duro, es la fuerza más poderosa del universo. Y aunque Alarcón murió solo y olvidado en una prisión, y don Augusto tuvo que aprender a amar a través del dolor de su propio orgullo, Mateo y Clara vivieron sus días rodeados de la mayor riqueza que existe, la familia. Mirando hacia atrás, a todo lo que habían construido, Mateo comprendió finalmente la lección que la vida le había enseñado a su suegro, y que él mismo había vivido en carne propia. Él la perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que solo un apellido prestigioso o una cuenta bancaria podían dar el legado que tanto soñaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en los brazos de otro, de un hombre simple pero íntegro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron a don Augusto la lección más dura de la vida. La historia de Mateo y Clara es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y del arrepentimiento, en la persona que siempre deberíamos haber sido. Que su vida esté llena de bendiciones si ya apretó el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, usted también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también bien picantes. De esta forma, usted nos ayuda a continuar contando historias y a ayudar a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón escrito IPAR, y después apretar nuevamente en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si a usted le gustó esta historia, deje su like y suscríbase al canal.